Hola, hola, muy buenas tardes mis amigos y hermanos en Cristo Jesús, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Este es un día que hizo el Señor, este es un día en el cual nos gozaremos, exaltaremos y glorificaremos al único verdadero Dios. Damos a Él toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación, porque Él es el único que se lo merece. Así es que, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltar? ¿Cómo no glorificar el nombre santo de Dios? Pues aquí estamos en pie porque Dios así lo ha querido, porque así es la voluntad del Padre Celestial. En esta tarde, pues agradecido con el Padre Celestial, y lo único que le pido al Señor es que por favor sea Él el que les bendiga en esta tarde. Ustedes que han sacado este tiempo para estar con nosotros en este programa, debemos saberlo, pues agradecido porque sé que Dios esto no lo tomará en vano, tomará en cuenta su tiempo, tomará en cuenta este proceso, esta hora que vamos a tener por acá, igual como los otros viernes que han estado con nosotros. Damos gracias al Señor una vez más. ¿Por qué? Porque hemos sido alcanzados con su gracia, hemos sido alcanzados con su misericordia, hemos sido alcanzados por su bondad, hemos sido alcanzados por su amor, hemos sido alcanzados porque Él es 3 veces santo. Damos a Él honor, honra, gloria, adoración y alabanza. Estamos en este día acá en una locación cerca del cementerio acá en Escazú, el cementerio de abajo que le llaman. Así es que estamos cambiando un poquito de escena, un poquito de lugar de transmisión, con tal de que tengamos la oportunidad pues de experimentar algo diferente. Acá en Costa Rica estamos en verano, para los que no son de acá, y entonces pues vamos a ver cosas verdes siempre preciosas. ¿Y por qué? Porque así como Guatemala es el país de la eterna primavera, pues nosotros también tenemos la bendición siempre de estar en esos tiempos lindos, hermosos, de cosas bellas, de la vegetación verde, y la verdad que ahí vemos también hasta la mano del Señor. Les pido las disculpas del caso, es una prueba que estamos haciendo a ver qué tan beneficioso va a ser. Sé que hay camiones que pasan por acá, sé que también pasan motocicletas, también sé que hay mucho viento, pero aún así estamos poniéndonos contra viento con tal de que no afecte mucho la transmisión. Así es que si por A o por B pasa algún carro y es muy fuerte, o algún camión, pues entonces trataré, o una de dos, bueno, o una avioneta, trataré de hablar un poquito más fuerte, o si no, incluso pues quedarme por un momento callado. Así es que espero que les guste esta nueva transmisión, espero que les guste esta nueva locación donde damos honra y gloria al Señor, porque Él es el único que se la merece. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de los Efesios. Efesios está escrita por el apóstol Pablo, ¿ok? Y es directamente al pueblo de Éfeso, ¿ok? Este pueblo de Éfeso es lo que actualmente nosotros le llamamos Jonia, que sería Turquía, y eso antes del 2022. Pero en el 2022 lo que fue Turquía cambió de nombre. ¿Por qué? Porque la gente lo relacionaba inmediatamente con la pronunciación en inglés del pavo. Entonces se recordaba inmediatamente lo que es el pavo de la acción de gracias. Entonces Erdogan, el que es actualmente presidente, pues motivó para que se cambiara el nombre de Turquía. Entonces ahora se llama Turquille. ¿Cómo se escribe eso, hermano Marco? Bueno, con T de tomate, con U, con doble 2 puntos arriba, después con R de rosa, con K de kilo, con I de iglesia, con Y, como de yegua, después E de elefante. Entonces no sé si se pronunciará así, pero es Turquille. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿okay? Incluso el apóstol Juan, el apóstol amado del Señor también,
En la carta, el mensaje de las 7 iglesias, en Apocalipsis, se lo manda también a ellos un mensaje de lo que es, lo que él conoce, lo que él es cierto, lo que sabe, lo que está pasando, y también lo que ha sucedido, que se han apartado del primer amor. ¿Por qué? Por algunas situaciones que ellos mismos se han descuidado. Así es que vamos al libro de los Efesios, vamos a leer inicialmente el capítulo 1 y con posibilidades del capítulo 2, porque hay cosas sumamente importantes en esta proclamación de esta carta, de esta epístola, en la cual veremos cosas grandes y maravillosas. Dice la carta a los Efesios por parte del apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, porque los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiéndolos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Versículo 15, lo estoy leyendo en Reina Valera 1960. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia,
la cual en su cuerpo es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, cuando nosotros tenemos la oportunidad de venir y leer esa carta de los Efesios, o de Pablo a los Éfesos, analizamos varias cosas. Primero que todo, ve la forma que entra Pablo, que es muy normal en Pablo, ingresar cuando les escribe sus cartas, sus epístolas a los pueblos, con Corintio, a la gente de Corintios, a la gente de Éfeso, a los Gálatas. Es muy dado a él hablar poquito a poco, es decir, irlo saludando, hablarles realmente lo que es el llamado a Dios, recordarles que no en vano están ellos en ningún momento trabajando en vano, sino que, ¿qué encontramos en el caso del pueblo de Éfeso? Que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, él dice por voluntad de Dios, y es cierto, es que eso es lo primero que nosotros tenemos que analizar y ver. Nosotros somos llamados por Dios. Nosotros hemos sido llamados para el ministerio que Jesús nos está encomendando. Y entonces Él está escribiéndole a un pueblo gentil, no es del pueblo de Israel. Turquía o Turquía, Turquía no es un pueblo del pueblo escogido de Dios. Entonces es parte de un pueblo gentil, y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, les escribe y les trae, primero que todo en el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después sigue dentro de esa adoración, está dentro de ese tiempo de enseñarles, darles a entender a ellos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, Él está presentando a ese Cristo resucitado, a ese Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario y está también con nosotros y que está ahorita en lugares celestiales. Ahora, vea lo que dice el versículo 4 y es una de las cosas que deseo que esta tarde usted tenga la oportunidad de sentirlo, de vivirlo, de sentirlo en sus entrañas. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, en dimensiones desconocidas para nosotros, ya nosotros estábamos dentro del plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? El plan de Dios en este caso dice que fuésemos santos. Ahora, ¿qué significa santo? Santo significa apartado para Dios. Ay, hermano Marco, pero es que qué difícil es ser santo. No, es que hay otra situación. Siempre se nos ha vendido la idea que santo es aquella figura en cerámica o en porcelana, en la cual se pone un altar y se le venera y se le habla, se le reconoce por su labor que hizo en la tierra. No, pero es que santo verdaderamente es que fue apartado para Dios, o fue apartado por Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí ese versículo 4, aprovecho para tomar agua ya que viene un camioncito. Entonces sabemos que ya Dios nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo está diciendo Pablo. Eso lo está diciendo Pablo y se lo está diciendo al pueblo gentil. Y hoy por hoy, 2000 años después, Pablo también nos lo hace ver a nosotros.
como que se lo estuviera diciendo al pueblo de Éfeso. Ahora, cuando nosotros nos vamos al versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hermanos, es que no sé si hemos meditado, si hemos analizado lo que ha sido el precio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario, en ese madero, cuando Jesús muere y resucita, pero ni una sola gota de su sangre, ni una sola gota de sangre en su cuerpo quedó. Fue derramada, y fue derramada para lavar nuestros pecados. Entonces, esa redención que habla Pablo aquí, simple y sencillamente es un eco de lo que vino a hacer Jesús a esta tierra. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Eso lo encontramos también en Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es decir, a través de esa sangre es que usted y yo hemos sido redimidos. A través de esa sangre es que usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero. A través de esa sangre es que usted y yo hemos dejado de ser cautivos y hemos sido liberados. A través de esa sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, Jesucristo vino y nos limpió de todo pecado y nos está levantando con fuerza, nos está dando fuerzas de búfalo, nos está dando una vista de águila, nos está levantando en lugares donde estábamos caídos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que a través de esa sangre de Cordero, a través de ese Cordero inmolado, a través de esa muerte, pero que también resucitó, usted y yo hemos sido llamados a estar en este tiempo, en esa dispensación de la gracia. Estamos en una dispensación de la gracia, estamos viviendo la riqueza de esa gracia, como lo dice el mismo versículo 7, en quien nosotros hemos sido redimidos, que por su sangre, por ese perdón de pecados, y entonces experimentamos las riquezas de su gracia. Cuando nosotros nos vamos al versículo 11, que dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del cual hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese versículo 11 también se las trae. En él asimismo tuvimos herencia. ¿Por qué tuvimos herencia, hermanos? ¿Y por qué tenemos herencia? Simple y sencillamente porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, cuando Jesús resucita, nosotros automáticamente ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no, somos un solo pueblo adorando y exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Cuál nombre? ¿Cuál Señor? Jehová de los ejércitos, Yahweh o Yahvé, o simple y sencillamente Abba Padre, como algunas otras personas también le mencionan. Pero hoy por hoy, muchos no han entendido esa herencia. Y si tuviese la oportunidad de llamar este programa al día de hoy, ¿cómo lo llamaría? Pues nuestra herencia en Dios, nuestro ADN celestial, nuestra herencia con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos recibido esa herencia. Nosotros hemos recibido la oportunidad de que lo normal es que dentro de nuestra vida, que dentro de nosotros, tengamos la oportunidad que si, bueno, ustedes lo saben, ya lo compartí con ustedes, mi madre decidió heredarme en vida el viaje a Jerusalén. Entonces tuvimos la oportunidad de estar el año anterior por allá y fue de muchísima bendición. Pero ¿por qué mi madre me heredó a mí? Porque soy su hijo. A ella le nació y me reconoció porque soy su hijo y me reconoció. Entonces, ¿a quién se hereda normalmente? Se hereda a los hijos. ¿A quién se hereda normalmente? A un ser amado, a un ser querido. Y lo que Dios ha dado para cada uno de nosotros
entregó a su Hijo Jesucristo para que Él muera en la cruz del Calvario, para que con toda esa sangre derramada, usted y yo tengamos la oportunidad de ser limpios de todo pecado. Entonces, esa herencia, esa oportunidad de ser heredados, esa oportunidad de ser hijos del Dios Altísimo, nos permite y nos incorpora a un pueblo de la cual usted y yo estamos gloriosos, estamos bendecidos, estamos exaltando al único verdadero Dios. ¿Cuál pueblo? El pueblo que le alaba, el pueblo que glorifica, el pueblo que exalta al verdadero y único Dios. Cuando nosotros nos ponemos en esa herencia, entonces sí, es un buen tiempo para que agarremos esta palabra del Señor y la heredemos y empecemos a defenderla a capa y espada, de que lo que aquí dice, de lo que aquí habla, nosotros somos en todo momento los primeros defensores. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender a nuestro Padre Celestial. Hey, Marco, ¿cómo es eso? Yo sé que Dios pelea las batallas por nosotros, eso no lo pongo en duda. Pero cuando hay personas que salen diciendo cada barrabasada, por Dios, si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, entonces fácilmente nos vamos a ir en esa corriente también. Ahorita me hubiese gustado que hubiera visto con este viento que está pegando, la cantidad de hojas que están corriendo, la cantidad de hojas que se están moviendo. ¿Y por qué? Porque así es igual la situación. Así pasa igual cuando llega alguien y no conoce la palabra del Señor y escucha a alguien que habló muy bonito, y entonces no tiene concepto, no tiene conocimiento, y le sonó muy bonito, y dice así, es que la Biblia, y tiene un montón de errores, la Biblia se contradice. Qué difícil, porque en ella está la verdad absoluta, a pesar de que el mundo te diga de que no hay verdad absoluta, que todo el mundo tiene una verdad a medias o una verdad relativa. No, la Biblia es clara, la Biblia nos apercibe de todo lo que está sucediendo, de todo lo que vendrá y de todo lo que va a suceder. Yo le doy gracias al Señor porque hoy estamos aquí reunidos, todavía nos permiten predicar, todavía nos permiten tener la frecuencia para poder transmitirla a través de la plataforma tecnológica, pero no sabemos hasta cuándo, porque ya se está dando fuertemente, muy fuertemente, la persecución de la Iglesia de Cristo. Así es que, hermanos, tenemos que estar parados en la brecha, y así como nos incorporó Jesús al pueblo elegido del Señor, también pues tendremos nosotros la oportunidad de ser conocedores de la palabra y defenderlo en todo momento a capa y espada. Ok, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndolo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh, por Dios. Esta carta de Efesios es rica, es sabrosa, es de agarrar, y como lo estamos haciendo, exactamente, degustarla, disfrutarla, saborearla. ¿Por qué? Porque veo aquí en este versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y vea qué importante es esta palabra de verdad, porque esta palabra de verdad nos hace ver a nosotros y valorar lo que significa esa heredad. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad nos hace incorporar, nos hace ver lo que realmente significa ser hijos de Dios, ser hijos del Padre Celestial, ser hermano de Jesús, ser depositarios de ese Espíritu Santo. Entonces, ahí sí, se levante quien se levante, pase lo que suceda, acontezca lo que tenga que acontecer, nosotros somos herederos del reino de los cielos. ¿De cuál cielo? ¿Del segundo cielo? No, ahí es donde están los demonios. No, dejémoslo ahí quietos. No es necesario molestarlos. No, somos herederos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos herederos del Dios Altísimo. Entonces, cuando habla Pablo al pueblo de Éfeso
Y le dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y yo me quiero sentir y me quiero parar en esa palabra, en la palabra de verdad. Recordemos que nosotros hemos escuchado esa palabra de verdad, hemos caminado en esa palabra de la verdad, hemos estado vivos por esa palabra que es simple y sencillamente Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ahora, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Es que el evangelio confronta, sí, pero también te hace ver la realidad y te hace ver las cosas y te hace ver en qué estás fallando, en qué estás pecando. Y es que claramente lo dice la palabra del Señor. La paga del pecado es muerte. Y como decía ahora el versículo 4, somos llamados a ser santos. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así es que no me venga con cuentos chinos o no me venga con cuentos extraños. Que sí, que entonces sigo viviendo la vida loca, sigo pecando y sigo viviendo esas cosas en la libertad, dentro de un libertinaje, dentro de un libre albedrío. Cuidado, hermanos, cuidado, porque dice la misma palabra del Señor que vendrán muchas falsas doctrinas al final, donde mucha gente va a ser confundida. Y hace unos días estaba meditando yo en esa palabra. A ver, ¿cuántas personas están siendo confundidas hoy día? Aparece una noticia en un medio de televisión, en un noticiero de televisión, y al día siguiente un periódico aparece totalmente lo contrario a lo que había dicho la televisión, o viceversa, y están trayendo un espíritu de confusión inmenso. Hay personas que decidimos ponernos la vacuna, otros que no decidieron ponérsela, pero es parte de esta confusión que se está dando, es parte de esta situación. Hermano Marco, bien, entonces usted no cree en el poder de Dios. Sí, claro, yo lo creo, por supuesto. Pero en mi caso, en una forma particular que Dios me permite andar predicando en muchos países, yo tengo que cumplir con los requisitos migratorios que me piden los países. Cuando mi esposa y yo viajamos el año pasado a Tierra Santa, a Jerusalén, nosotros llevamos un paquete completo de toda la información que me estaban pidiendo, que nos estaban pidiendo. De igual forma, un paquete también aparte para cuando pasamos a España. Ahora que tuve la oportunidad de estar en Brasil, tuve que ponerme la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces hay que presentar también el carrencito. ¿Y qué es lo único que he dicho yo? Señor, voy a predicar tu palabra, por lo tanto, yo sé que tú me vas a proteger, que si hay un chip, que si no hay un chip, que si está esto, que si... No. Yo le digo al Señor, Señor, yo soy un obrero tuyo y te voy a llevar la palabra donde tenga que llevarla. Voy a cumplir con los requisitos que están pidiendo a nivel gubernamental. Y lo hago, y lo cumplo. Pero más grande es el que vive en mí que aquel que quiere hacerme daño. Entonces cumplo en todo momento con los requisitos migratorios de las autoridades mundiales, pero también tengo la oportunidad de predicar, de llevar la buena nueva de salvación a muchas personas. El año pasado también que tuve la oportunidad de estar en Panamá, igual, iba con mis documentos, iba con los requisitos, con el documento incluso del código QR para lo que ellos lo puedan ver y que lo puedan descargar en mi código. Pero al final de todo esto es parte del evangelio que yo tengo que predicarles a otros, de ese evangelio de salvación. La mies es mucha, sí, y los obreros son poquísimos, sí. Entonces, oremos al Padre Celestial. ¿Para qué? Para que traiga obreros a esta mies. Ahora, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Es decir, nosotros estamos creyendo en Jesús, nosotros estamos parados en la brecha, creyendo que todo lo que hizo Jesús, más todo lo que vino, más todo lo que hace, más todo lo que está haciendo el Espíritu Santo,
es simple y sencillamente porque ya estaba escrito. Ahora, usted y yo tenemos la bendición, usted y yo tenemos la oportunidad de que ya conocemos la historia, ya sabemos lo que sucedió, pero ellos, los que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, el caso de Pablo, de Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, totalmente exiliado, totalmente a un lado, una isla, desterrado prácticamente. Yo no me explico, no me ubico cómo Juan podía estar escribiendo que sí es cierto, el ángel le hablaba, que era Jesús, le hablaba todo lo que tenía que escribir, pero ¿cómo escribir? Un ejemplo, ahora nosotros vemos un avión, y sí, sabemos que es un avión, y sabemos cómo se llama ese avión y todo, pero Juan, ¿cómo podría llegar y decir, es que veo un pájaro de metal? O es que estoy viendo cómo el ser humano llega a habitar la luna, un ejemplo. Por supuesto que esto no está en la Biblia, pero ese tipo de cosas, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, qué interesante sería, porque vuelvo a lo mismo, nosotros estamos viendo la historia de algo que ya pasó. Pero en el caso de Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, o en caso de Pablo, que le está escribiendo a Éfeso, le está recordando esa raíz, le está diciendo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y cuál Espíritu Santo? El que Jesús dijo, el que Jesús prometió, que cuando Él se iba, iba a tener la oportunidad de que Él se fuera para dejarnos al Paráclito, para dejarnos al Defensor, para dejarnos a ese abogado. Y ese Espíritu Santo es el que mora en usted y es el que mora en mí. Por eso es que tenemos que estar muy atentos a que cuando la palabra viene, que cuando la palabra nos habla, que cuando la palabra nos exhorta, que cuando la palabra viene y nos hace ver de que, nos hace redarguir, es el Espíritu Santo el que nos está pegando un grito. ¡Ey, un momento! Tenga cuidado, no te vayas por acá, váyase por este otro lado. ¡Ey! No te pongas a jugar en ningún momento con el pecado porque te puedes quemar. ¡Ey! Estás mintiendo mucho. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo, pero no solamente nos confronta a través de la palabra, también nos hace sentir bien. ¡Ey, Marco! Recuerda que eres hijo del Dios Altísimo. Recuerda que eres hijo del Padre Celestial. Recuerda que has sido formado, has sido criado a imagen y semejanza de Él. Recuerda que no hay otro igual que tú. No hay otro que tenga el iris igual que tú. No hay otro que tenga las huellas digitales como tú. No hay otro que tenga la planta de los pies como tú. Eres irrepetible. Dios decidió tomar el control y prepararte y hacerte como tiene que ser. En mi caso, bueno, con 1,79 m, con 105 kilos, porque así yo mismo soy consciente que me he descuidado muchas veces con la comida, y son 105 kilos. Pero, hermanos y hermanas, en Cristo Jesús, hemos sido sellados con ese Espíritu Santo. Hemos sido sellados con ese Espíritu Santo. Hemos sido sellados con ese Espíritu Santo. Igual como sucedió con los 120 que estaban en el Pentecostés. Qué rico hablar en esta forma. Qué delicia presentarles a ustedes ese Espíritu Santo de la promesa.
Qué impresionante venir y hablarles a cada uno de ustedes de que así como Dios, así como Jesús vino y lo presentó ante el Padre Celestial, que iba a enviar al Espíritu Santo, de igual forma, hoy por hoy, ese Espíritu Santo está con nosotros. Vuelvo a lo mismo en el versículo 14 y habla sobre la herencia, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Tendremos o no tendremos la oportunidad nosotros de estar en las bodas del Cordero? Sí, primero Dios que así sea. Pero recordemos que no es por obras para que nadie se gloríe, pero sí para que nosotros tengamos la oportunidad de exaltar y glorificar el nombre del Señor y estar cantando con los ángeles a coros celestiales siempre ese gloria y esa alabanza. Permítame, voy a tomar un poquito de agua porque tengo un poco seca la garganta y aparte que sí está haciendo muchísimo calor. Ok, seguimos. Dice el versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos hablado nosotros? No una, muchísimas veces, que tenemos que llegar a conocer en todo momento al dador de la vida. Tenemos que llegar a conocer en todo momento al autor de este libro. Que tenemos que llegar a presentarnos delante de Él, sí, como obrero aprobado, sí, totalmente de acuerdo, pero conocedores de esa palabra del Señor. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad, simple y sencillamente, pues somos bendecidos en Señor. Somos dentro de esa revelación, a pesar de que ya el Espíritu Santo nos reveló la palabra, lo que viene y hace es iluminarnos a cada uno de nosotros con esa bendición, con esa oportunidad de saber de que nosotros a través de esta palabra es que hemos sido redimidos. A través de Jesucristo es que hemos recibido la palabra eterna. A partir de esa sangre derramada en la cruz del Calvario es que usted y yo tenemos la oportunidad de adorar, exaltar y bendecir el nombre del Señor. Así es que, hermanos en Cristo Jesús, vea que estamos únicamente en el primer capítulo del libro de Efesios. Y ahí encontramos cualquier cantidad de bendición, cualquier cantidad de realidad, cualquier cantidad de recibir nosotros ese ADN, de saber que nosotros estamos parados en la brecha, de que hemos sido separados por Dios como santos de la palabra, que hemos sido llamados en todo momento a marcar la diferencia, que no nos podemos presentar delante de Él con alguna mancha, que hemos sido alcanzados por su amor que es inmerecido para nosotros, que hemos sido predestinados por Él para que adoptemos como hijos suyos en medio de Jesucristo por puro afecto de su voluntad. ¿Y para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál amado? En Dios nuestro amado. Así es que, hermanos, hermanas, yo no sé
¿Qué, qué les trae esta referencia, este primer capítulo del libro de Efesios? Pero nos hace una esperanza, nos llena de esperanza de que Pablo le habla al pueblo de Éfeso de que son también incorporados ante ese Jesús, ante esa oportunidad que Jesús vino, murió, resucitó, para que usted y yo tengamos vida eterna. Que a pesar de nuestros pecados más color carmesí, que por más pecados que tengamos, si nosotros los confesamos, si hay arrepentimiento de corazón, porque Dios no puede ser burlado, entonces tendremos la oportunidad de venir y de decirle al Señor: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Mas también, Señor, sé que tu gracia y tu misericordia son nuevas cada mañana. Y yo deseo esta tarde pues reconciliarme contigo. Señor, han sido momentos difíciles, han sido momentos complicados, han sido momentos en los cuales me he desenfocado, he perdido el camino. Y la verdad, Señor, es que hoy reconozco, Señor, que he estado en pecado. Reconozco que he renunciado a ese amor eterno que tú tienes para conmigo. Y ahí usted puede empezar a poner más palabras, a poner más palabras, a poner más palabras, a un punto que la única forma que pueda experimentar esa liberación, de experimentar ese amor, de experimentar el ser lleno de ese Espíritu Santo, será verdaderamente a través de un reconocimiento, a través de una confesión de pecado, a través de que usted y yo tengamos la oportunidad de reconocer el verdadero amor que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros nos ponemos a meditar en lo que sería ese amor, prácticamente nadie lo entiende. Nadie lo entiende. ¿Cómo un padre puede mandar a su propio hijo a morir en una cruz del Calvario con una de las muertes más horrendas que había en ese momento? Porque lo ponen muy bonito en los crucifijos, pero Jesús fue colgado en el madero totalmente desnudo. ¿Sí? ¿Y a cuántos de nosotros nos da pena que por alguna situación, cuando vamos incluso al médico, que se nos tiene que revisar, y ahí hasta sentimos pena tener que desvestirnos delante de esa persona para que nos examine? Ahora imagínense en el caso de él. Lo estoy hablando desde un punto de vista de Jesús, hombre. En su divinidad, pues él no tenía por qué sentirse avergonzado. ¿Por qué? Porque él es hijo del Dios Altísimo, en él no hay pecado, ni había pecado de ningún tipo. Pero, ¿qué no va a ser complicado? Perdón, sí. Ahora, de saber que ha muerto en la cruz del Calvario por algo que él no cometió. Y aún así, estando en esa cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si hoy tuviésemos la oportunidad, perdón, si hoy tuviésemos nosotros la oportunidad de
escribir, así como lo hizo Pablo para el pueblo de Éfeso, de escribir una carta como se hacía anteriormente, una hoja estimado Dios, no hace falta escribirte lo que ya tú sabes. No hace falta hablarte lo que ya tú sabes que yo he hecho. Pero también te estoy poniendo en ese momento en mi corazón las cosas que sé que te han desagradado. Soy muy consciente que esas faltas, que esos pecados me han hecho renunciar a ese amor eterno que tienes para conmigo. Más también, sin embargo, he notado que cuando he pecado, el primero que me acusa no eres tú, sino las mismas deidades en las cuales se gozan de ver que he pecado, que he caído. En tu nombre, Señor, en esta tarde quisiera ser alcanzado por tu gracia y por tu misericordia, como lo dice claramente tu palabra, que nuevas son cada mañana. Hoy decido apartarme del pecado y ser apartado para ti, como lo dice la carta de los Efesios. Toma mi vida, toma control de mis pensamientos, toma control de mis actitudes, toma control de mi cuerpo físico, de mi cuerpo emocional, de mi Santo Espíritu, que es el que mora en ti y contigo. Dios, no permitas que no sea alcanzado este día por tu gracia y por tu misericordia. Permítenos, Señor, en todo momento agradecerte porque hemos sido alcanzados con ese amor fidelio, con ese amor tan grande que tienes para con nosotros. Amén. Algo así. Nosotros no podemos ponernos a burlarnos de Dios. Cuando nosotros hablamos de pecado, cuando nosotros hablamos de juicio, cuando nosotros emitimos juicio, que esto también se las trae. ¿Por qué? Porque mucha gente que está en pecado llega y lo primero que dice es, pero no me juzguen. No toque al ungido. Cuidado, porque si fuese así, la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento, y ahí, cuando tenía que exhortar al pueblo de Israel, Dios lo respaldaba. Así de simple. Así de simple. ¿Qué tal si esta tarde va a ser un programa pequeño?
Pero quiero dejarles una tarea para que en 8 días tengamos la oportunidad de seguir con la carta a los Efesios. Léase el capítulo 2. Edifiquémonos cada uno y mutuamente en ese capítulo 2. Y también escudriñar la palabra y ver qué nos habla el Espíritu Santo. Porque cosas grandes hay en los que hemos decidido caminar en la palabra del Señor. Cosas maravillosas tiene Él para con nosotros que hemos decidido apartarnos para caminar para Él. El Padre Celestial nos acompañe, que el Padre Celestial traiga ese amor, esa gracia, esa misericordia, y que realmente podamos experimentar su amor. Para aquellas personas que están con quebrantos de salud, es un buen tiempo para que podamos en todo momento nosotros llegar y presentarlos ante el altar de Dios. Yo conozco algunos: Arnoldo Jiménez, Alberto Jiménez, Roberto Cascante Ramírez. Conozco otras personas que no puedo decir su nombre, pero Dios sabe quiénes son. Y enviamos la palabra de sanidad. Le decimos al Señor que es un buen tiempo para que Él se manifieste con poder, como lo hizo también en los tiempos de Jesús. Y si partimos de lo que dice la palabra del Señor, de que nosotros haremos cosas todavía superiores, mayores a las que Él hacía, pues definitivamente estamos parados en esa brecha, estamos parados en esa verdad, y venimos en esta tarde, pues exaltando, glorificando el nombre del Señor y dándole a Él toda la honra, toda la gloria, y sabiendo que Él es el que puede sanar a cualquier persona de estas, que Él puede traer la sanidad divina integral, y Él puede hacer hoy, mañana y siempre. Así es que, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sea esta tarde para ustedes de mucha bendición. Este fin de semana, por favor, a congregarse, es un buen tiempo. No me venga con eso de que yo prefiero quedarme en mi casa y no congregarme, porque le respeto, pero no comparto. Es un buen tiempo para que usted busque la palabra del Señor, para que usted venga y tenga la oportunidad de escuchar el oportuno socorro, que venga y escuche el oportuno consejo. ¿Por qué? Porque es peligroso que nos apartemos de la vida congregacional. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de experimentar las cosas que Dios ha hecho, pues tenemos la oportunidad también de testificar lo que Dios hace y lo que Dios podrá hacer. Y como última situación, como último comentario, tengamos mucho cuidado. Y esto es para los varones de Dios. Adán estaba en el Edén. Solo 2 personas habitaban ahí: Adán y Eva, el varón y la varona. Y entre ellos no se pudieron poner de acuerdo, entre ellos no se cuidaron, entre ellos la ayuda idónea decidió en ese momento apartarse de estar con Adán. Y decidió ella irse sola a caminar. Cuidado, mujeres, con caminar solas, porque más fácilmente se les puede presentar la serpiente, y lo pongo entre comillas, para engañarlas, para ponerlas en una situación que después se puedan arrepentir. Y Adán no lo hizo correctamente y no cuidó a su ayuda idónea. Eso es un último consejo, ya como parte final de este programa, y en algún momento vamos a hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque hay una corriente tan grande a nivel mundial entre el machismo y feminismo, pero impresionante. ¿Por qué? Porque al final de todo esto va a traer como consecuencia
que muchas familias terminen destruidas, que muchas familias terminen con todo, simple y sencillamente por estar apoyando movimientos totalmente fuera de la doctrina de Cristo Jesús. Si usted me pregunta cuál es la familia ideal, la familia que habla a Jesucristo en todo momento desde la creación del mundo. Simple. Hombre, mujer e hijos. Se las dejo por ahí. Fuerte abrazo, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Ya saben, primero brazo derecho, brazo izquierdo, me amo mucho y también les quiero a ustedes muchísimo. Fuerte abrazo, en 8 días, si el Señor así lo permite, estaremos nuevamente por acá. Recuerde, deje su petición de oración por acá. Tenemos hermanas que son parte de los pilares de bendición, parte de los pilares que nos ayudan a orar, para en todo momento presentar ante el Padre Celestial esa bendición de que cada uno de ustedes experimente ese favor de Dios. Bendiciones.